Me gusta escuchar música, me gusta leer, pasarla con mis amigos, con mi familia, distraerme un poco del trabajo y la militancia cotidiana. Literatura, historia, filosofía. Me gustaría recomendar la historia de la Revolución Rusa de Trotsky, un clásico que es muy importante para entender el siglo XX. Son los trabajadores, son los que todos los días se levantan a la mañana temprano y hacen posible que la ciudad funcione, que haya recolección de residuos, que esté la comida para poder comerla, que nos lleven al lugar de trabajo en el transporte, es decir, que todo funcione y que son los que verdaderamente necesitan solucionar esos problemas, ¿no? Problemas de vivienda, de salud, de educación, de salario. Vemos una creciente desigualdad social, producto de que hay una concentración de la riqueza muy grande en un pequeño grupo de millonarios que viven en los countries, que mantienen privatizado el sistema de transporte, privatizada la electricidad, privatizado el sistema de recolección de residuos y que por lo tanto solamente piensan en la ganancia económica. Una ciudad que esté gobernada por los trabajadores, al servicio de los trabajadores, donde haya trabajo digno para todos, donde no haya pobreza, donde haya un buen sistema de educación pública gratuita, laica, de calidad, donde haya un buen sistema de salud en los hospitales y en las salitas, con buen equipamiento. Es decir, una sociedad, una ciudad pensada para las mayorías sociales y no para el pequeño grupo de empresarios que quieren hacer de la ciudad un lugar para hacer negocios nada más. De un día para otro gobernemos los trabajadores. Es decir, que el laburante, el que va a estudiar, el que vive realmente de su salario, tenga poder en la ciudad para poder hacer todas las reformas que necesitamos para beneficiar a la mayoría. Todas nuestras medidas que tomaríamos tendrían un programa de perfil anticapitalista, es decir, de afectar las ganancias de los más poderosos, de los ricos de la ciudad, para beneficiar a los sectores de trabajadores, a las mayorías populares. Entonces, empezaríamos por la prohibición de los despidos y las suspensiones en todas las empresas radicadas en la ciudad de La Plata. Después lo que haríamos es un aumento de salario a todos los trabajadores municipales que tienen salarios de pobreza. Después avanzaríamos en la estatización del sistema de transporte público para que deje de ser un monopolio privado al servicio de un solo empresario y esté en manos del Estado. Después avanzaríamos en la estatización del sistema eléctrico de DELAC, porque realmente creemos que tiene que ser un servicio para las mayorías y no un negocio privado. Y también terminaríamos con el negociado de la recolección de residuos y también pasaría a la órbita del Estado, administrado por un consorcio de trabajadores y usuarios. Es decir, una propuesta integral al servicio de las mayorías sociales y que termine con el lucro de la ganancia capitalista de un pequeño grupo de empresarios. Las obras que se han hecho para mejorar el problema de que no se inunde más son insuficientes, entonces hay que avanzar realmente en obras que puedan evitar que se inunde, pero eso es una transformación a mediano y largo plazo. Para eso hoy hay que reformar el Código de Ordenamiento Urbano, que hoy le permite a las grandes inmobiliarias concentrar su construcción en el centro de la ciudad y evitar y hacer de alguna manera que la ciudad no pueda expandirse horizontalmente, que sería una de las cosas que podría avanzar en un desarrollo para una ciudad no inundable. Entonces, la reforma del Código de Ordenamiento Urbano y mientras tanto lo que vemos, porque la ciudad se va a seguir inundando en el corto plazo, necesitamos que haya educación en todas las escuelas sobre cómo actuar en situaciones de riesgo como una inundación. Es un problema endémico de la sociedad capitalista, porque mientras haya políticos de un lado del mostrador y del otro lado del mostrador empresarios que buscan hacer negocios, siempre va a haber corrupción, siempre va a haber coima. Pasa con el gobierno que tenemos actualmente y pasó con los gobiernos anteriores. Entonces, para nosotros hay que terminar con los políticos que trabajan para beneficiar a las empresas y necesitamos políticos que trabajen para los trabajadores, al servicio de los trabajadores y que sean trabajadores. De esa manera, para nosotros se termina la corrupción. Es una casta de jueces y fiscales privilegiados que trabajan para el empresariado y para el poder político de turno. Lo que acaba de pasar con los choferes de la línea este que fueron encarcelados con una causa totalmente armada, trucha, para criminalizar la protesta, muestra bien el carácter de clase, de interés de los poderosos que tiene la justicia.
Por eso nosotros planteamos que todos los jueces y fiscales tienen que ser electos por el voto democrático y popular. El Nuevo MAS es un partido de trabajadores, de estudiantes, de sectores populares y solamente permitimos financiamiento de los sectores a los que queremos representar. No permitimos ningún tipo de financiamiento del sector privado, de los empresarios, porque entendemos que eso es un condicionamiento político. O sea, nos financiamos con el dinero del aporte voluntario de los trabajadores. Entendemos que debe legalizarse el derecho al aborto en el hospital de forma gratuita, porque es un derecho fundamental que tienen que tener las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo.